Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, ya entendimos lo que es temperamento y va a surgir la pregunta. Todas aquellas diferencias individuales consideradas como estables en la personalidad, ¿se considera como, inciso A, temperamento o inciso B, carácter? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. Vamos a comprender nuevamente. El temperamento se considera, ese temperamento, a todas aquellas diferencias individuales consideradas como estables en la personalidad. Entonces, si nos llegaran a preguntar todas aquellas diferencias individuales consideradas como estable en la personalidad, se considera, inciso A, temperamento, inciso B, carácter. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, Temperamento. Temperamento. Muy bien. Temperamento. Si nos preguntaran, ¿a partir de qué edad se manifiesta el temperamento? Recordemos que el temperamento viene de la mano de la natura. Y hemos dicho que la natura es aquello con lo que se nace, es innato, es de la forma innata, es de lo que traemos desde nuestro nacimiento. Entonces, si nos llegaran a preguntar, ¿a partir de qué edad se manifiesta el temperamento? Nuestra respuesta vendría a ser desde que el niño nace. El temperamento se encuentra desde que el niño nace. Muy bien. Pasamos a carácter. ¿Qué es carácter? Este concepto se refiere al modo particular que tiene una persona de conducirse en su relación con el mundo. Ese es el concepto de carácter. Si nos preguntaran, este concepto se refiere al modo particular que tiene la persona de conducirse en su relación con el mundo. Inciso A, carácter o inciso B, temperamento. ¿Cuál encerraría? Inciso B, temperamento. Va, carácter. Segunda pregunta, el modo particular en que una persona decide actuar. El modo particular en que una persona decide actuar. Si le ponen inciso A, carácter, inciso B, temperamento, ¿cuál respondería? Carácter. carácter. Muy bien, carácter. Dentro de lo que es la teoría psicoanalítica de la personalidad, tenemos 5 teorías. La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, el inconsciente colectivo de Jung, la teoría de los factores psicoanalíticos de Karen Orle, los deseos de supervivencia de Arlen y la teoría psicoanalítica de Erikson. Entonces, ¿cuáles son las teorías psicoanalíticas de la personalidad? ¿Quién me responde? ¿Cuáles son? Son 5, ¿verdad? Son 5. Adelante. Son la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, el inconsciente colectivo de Jung, la importancia de los factores socioculturales de Karen Horney, el deseo de superioridad de Adler y la teoría psicosocial de Erik Erikson. Muy bien. Muy bien. La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Sigmund Freud se considera el padre del psicoanálisis. Primera pregunta, ¿quién planteó la teoría psicoanalítica? Inciso A, Sigmund Freud o inciso B, podemos poner Karen Orney. ¿Quién? Si estamos diciendo acá, la teoría psicoanalítica es de Sigmund Freud. Entonces, ¿quién plantea la teoría psicoanalítica? ¿El inciso A o el inciso B? Inciso A. Bien, el inciso A. Muy bien. Segunda pregunta, ¿quién es el padre del psicoanálisis? Inciso A, Sigmund Freud o inciso B, Karen. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, Sigmund Muy Freud. bien. Dentro de lo que es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, lo divide el aparato psíquico en 3, el ello, el yo y el superyo. Muy bien, seguido a ello vamos a proceder a ver el desarrollo. El ello es una estructura basada principalmente, vamos viendo en teoría, es una estructura basada principalmente en el placer y gobernar por 2 pulsiones muy primitivas. Muy bien, ese es el concepto del ello. El yo se trata de una estructura controlada por la razón, por el principio de la realidad.
Y el super yo, esa estructura, es totalmente consciente y está controlada por las normas. Muy bien. Y si nos dicen, esta estructura es totalmente consciente y está controlada por las normas. Inciso A es el super yo, inciso B, el yo o inciso C, el ello. El A. El super yo. Super patrón. Muy bien. Segunda pregunta. Se trata de una estructura controlada por la razón, por el principio de la novedad. Inciso A, el super yo, inciso B, el yo o inciso C, el ello. Inciso B, el yo. Muy bien. Tercera pregunta. Es una estructura basada en principio de placer y gobernar por dos pulsiones muy primitivas, la pulsión de la vida y la pulsión de la muerte. Inciso A, el ello, inciso B, el yo o inciso C, el super yo. El A, el ello. Inciso A, el ello. Muy bien, muy bien. Seguido a ello tenemos el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo de Jung. Entonces, ¿qué autor forma parte del inconsciente colectivo? Inciso A, Jung. Inciso B, Karen Horney. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, muy bien. Este autor plantea que existe cierto material en el inconsciente colectivo. Inciso A, Jung o inciso B, Karen Horney. ¿Quién plantea eso? Yo, muy bien. Muy bien. Aquí en la importancia de los factores socioculturales. La importancia de los factores, el autor que forma parte de la importancia de los factores socioculturales es inciso A, Karen Horney o inciso B, Jung. Karen. Karen, muy bien. Y enseguida Karen nos dice, la neurosis es producto de las dificultades que experimenta el niño en su desarrollo. Y la pregunta viene a ser, la neurosis es el producto de las dificultades que experimenta el niño en su desarrollo. Inciso A, Kuhn o inciso B, Karen Horney. ¿Quién da ese concepto? Karen. Karen. Inciso B. Muy bien, inciso B. Muy bien, jóvenes. Seguido a ello, en este punto, Karen Horney nos dice que el niño depende de su vivencia, de cómo haya vivido, de cómo lo hayan tratado sus padres, si lo han tratado o ha crecido en una situación de aislamiento, de dominación, de indiferencia, nos dice en esta teoría que este niño en su proceso de desarrollo va a dictar tres patrones que vienen a ser acercarse a los demás, ir en contra de los demás o alejarse de los demás. A eso nos hace referencia la teoría de Karen Horney. En el primer patrón, que es acercarse a los demás, en esta persona presenta una búsqueda compulsiva de afecto y aceptación de los demás. Es una persona que siempre va a estar buscando el afecto y la aceptación de los demás. Si no vamos a ir en contra de los demás, la persona asume que está bien aprovecharse de otro, por lo tanto son hostiles y manipuladores. Los que se forman parte de este punto, aquellas personas se vuelven personas hostiles, personas manipuladoras, que buscan aprovecharse de otras personas. Y cuando hablamos de alejarse de la gente, en esta etapa lucha por sus independencias y su privacidad, genera una poca amistad y procura no involucrarse con los demás. Muy bien. Entonces, estos vendrían a ser los tres factores que determinan Karen Horney, que es acercarse a los demás, ir en contra de los demás y alejarse de los demás. Y la pregunta viene a ser, ¿esta persona presenta una búsqueda impulsiva de afecto y aceptación de los demás? Inciso A, acercarse a los demás. Inciso B, ir en contra de los demás. O inciso C, alejarse de los demás. ¿Cuál sería la respuesta? A. Muy bien, inciso A. Seguido a ello tenemos los deseos de superioridad de Adler.
La personalidad se desarrolla en base a un proceso de compensación que surge desde la infancia. Eso es lo que nos dice Apple en su teoría. Y la pregunta viene así. La personalidad se desarrolla en base al proceso de compensación que surge en la infancia, inciso A, lo determina el autor Adler, Erin o Eric Erskine. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, muy bien, inciso A. La teoría psicosocial. El autor que conforman parte de la teoría psicosocial, inciso A, es Adler o Erik Erikson. Inciso B. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso B. Inciso B, ¿verdad? Aquí decimos la teoría psicosocial de Erik Erikson. ¿Qué dice Erik Erikson en esta teoría? Él plantea una relación entre los instintos innatos y las demandas sociales, otorgándole a la cultura la significación de estos conflictos, ya que según la cultura en la que se desarrolla la persona, entra en ciertos conflictos en otras culturas que se dan. Entonces la pregunta viene así. Plantea una relación entre los instintos innatos y las demandas sociales. Inciso A, Erikson o inciso B, Adler. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, inciso A. Seguido a ello, dentro de lo que es la teoría no psicoanalítica de la personalidad, ya aparece la teoría humanista de Roger, la teoría de aprendizaje social de la personalidad y la teoría del modelo de rasgos de Kaplan. Muy bien, un instante, por favor.